¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje, a una nueva travesía en el cascarón de nuez. Hay apuestas que son estúpidas y absurdas. Hoy en día se ha puesto de moda eso del sujétame el cubata, ¿verdad? Por el tema de los memes y de los chistes en internet. Y hay apuestas que son tan brutas y tan absurdas que acaban con consecuencias fatales. Y una de las apuestas más absurdas de la historia de la humanidad que se conoce posiblemente es el piloto ruso que se apostó con su copiloto que era capaz de aterrizar el avión con los ojos cerrados. No, esto no es una broma, sucedió de verdad y además así fue demostrado y declarado en el juicio que hubo a posterioridad. Y es una apuesta tan absurda que si os fijáis, si el piloto hubiera perdido la apuesta con el copiloto o si el copiloto hubiera ganado la apuesta, es decir, que el piloto no hubiera sido capaz de aterrizar el avión con los ojos cerrados, el resultado podría haber sido bien tanto la muerte de ellos como la muerte de los ocupantes del avión. Porque sí, tenéis que saber que esta apuesta fue real y que además se llevó a término en un avión comercial, concretamente en el vuelo de Aeroflot 6502 en octubre de 1986, que transcurría entre Kazajistán y un pequeño aeropuerto de segunda categoría en Siberia. Y a bordo de este avión, el comandante Alexander Kliuyev discutía con su copiloto ante la atónita mirada del ingeniero de vuelo sobre si era capaz o no de aterrizar el avión en la siguiente escala sin necesidad de mirar nada más que a la instrumentación. Huelga decir que los pilotos están entrenados para volar solamente con la navegación, con los datos que te da la navegación, pero evidentemente para hacer el aterrizaje, aparte de la navegación, necesitas contacto visual con la pista o con el entorno e igualmente también contacto visual con las luces, con las balizas que tiene la pista de aterrizaje. Hoy en día hay muchos aeropuertos, los más avanzados normalmente, que tienen también sistemas de asistencia automatizados para hacer que el avión pueda descender con seguridad, pero lógicamente no era el caso de este aeropuerto y pocos minutos antes de comenzar la maniobra de aterrizaje, piloto y copiloto continuaban discutiendo hasta que el comandante decidió ordenar al ingeniero de vuelo que tapara todas las ventanas con cortinas, que cerrara todas las cortinas del avión, de tal manera que la visibilidad hacia el exterior se convirtió en nula. Bueno, el avión comenzó el descenso, comenzó la apuesta, ambos seguían discutiendo y empezaron a saltar alarmas dentro del avión. Hasta tal punto que desde la torre de control se le pidió al avión, al comandante, que abortara el aterrizaje, levantara el morro, diera la vuelta y volviera a intentarlo, pero él dijo que no hacía falta, que iba a ser capaz de aterrizar el avión. Y curiosamente, justo un minuto antes de tocar tierra, se apagaron las alarmas del avión, lo cual aumentó la autoestima y la confianza del piloto pensando que lo hacía bien, mientras que el ingeniero jefe se desgañitaba intentando pedirles que pararan ya y que quitaran las cortinas. Cosa que finalmente consiguió cuando quedaban muy pocos segundos para que el avión tomara tierra. Y una vez retiradas las cortinas, ¿qué es lo que se encontraron? Pues lo que se encontraron es que se habían pasado la pista de largo, estaban encima de la pista pero ya la tenían atrás y lo que venía a continuación era un montón de terreno irregular en medio del campo que fue donde directamente el avión tocó tierra por primera vez con el tren de aterrizaje. A 280 km por hora se calcula que tocó tierra y al mismo tiempo e inmediatamente, debido a esas irregularidades, el avión se desestabilizó. Un ala, la izquierda, tocó con el suelo desintegrándose y eso provocó que el avión comenzara a hacer movimientos y se fuera desintegrando al mismo tiempo que se incendió. Toda esta apuesta acabó con el resultado de 63 personas muertas directamente por el accidente y 7 más que murieron de camino al hospital. ¿Y qué pasó con el piloto y el copiloto? Bueno, pues ambos sobrevivieron, aunque uno de ellos no mucho tiempo. El copiloto, a pesar de que tenía graves heridas, marchó hacia atrás para intentar ayudar al resto del pasaje a salir del avión, a hacer la evacuación. Y en todo ese procedimiento, no se sabe muy bien si por las heridas, si por un ataque al corazón que padeció en ese momento, acabó falleciendo. Y el piloto quedó ileso, el piloto se salvó y en el juicio reconoció que todo había sido una apuesta. Una apuesta que posiblemente habrá pasado a la historia como una de las más absurdas, de las más estúpidas de la historia de la humanidad.
mundo de la comunicación entre las personas que tantos problemas nos trae a veces y que tan fascinante y apasionante es en muchas ocasiones. Y eso de fascinación por la comunicación es lo que va a la historia que te quiero contar, una historia que todavía no ha llegado al final, porque tenéis que saber que alguien en la sede de la CIA central en los Estados Unidos creó una escultura con un acertijo por el que iban a pasar cada día entrando a la oficina algunas de las mentes más brillantes en materia de codificación de mensajes y también de criptología. Bueno, pues tienes que saber que esa escultura con un mensaje secreto, a día de hoy, sigue sin ser descifrada. El proyecto CIA Cryptos. Alguien en los años 80, con motivo de cambios en la sede y en la estructura de la CIA, se encargó a un escultor que creara una obra de arte para que, bueno, pues todos los trabajadores de ese lugar pudieran inspirarse y pasar por delante. A alguien se le ocurrió la idea de que podía ser interesante que además tuviera en su interior un acertijo codificado con un código de letras para, bueno, pues hacer el juego de a ver cuánto tardaban en descifrar el mensaje las personas que pasaban por allí. Hacerlo como un juego, también como un entrenamiento y algo divertido, no, algo inspirador cada vez que vas a trabajar. Y ese trabajo lo hizo el escultor Jim Sandberg, que tardó nada menos que 10 años en terminar la obra, se le encargó aproximadamente en el año 80 y la terminó y se inauguró en el año 90. Y evidentemente comienza el juego y muchísimas personas que pasaban dentro y también fuera a través de las fotografías comenzaron a hacer el ejercicio de intentar saber cuál era el mensaje que encerraba esa escultura codificada. Y lo más interesante y curioso es que poco a poco algunos comenzaron a sacar las primeras frases y las primeras palabras y, para su sorpresa, el acertijo realmente estaba dividido en 4 acertijos distintos, como si fueran un puzzle en el que había que ser capaz de adivinar el contenido de los 4 para poder cerrar el círculo y así conseguir saber qué es lo que te estaba proponiendo, que, como digo, lo que propone es un acertijo y por lo tanto tener que adivinar algo. Bueno, pues tenéis que saber que empezó a meterse ahí materia gris a trabajar en el tema y en 2 años aproximadamente se consiguió resolver 3 de los 4 acertijos. Pero, querido amigo, el 4º acertijo se le empezó a hacer bola a la gente, fueron incapaces de resolverlo y todavía a día de hoy sigue sin ser resuelto el 4º acertijo y el autor de la obra se ha llevado el secreto a la tumba porque ha muerto y solamente se supone que el director general de la CIA es la persona que en una caja fuerte y en un sobre tiene la información sobre el resultado del acertijo. Y ahí está, esperando a que alguien resuelva el enigma y por fin se dé por completado el juego, como 30 años más tarde. Bueno, ha pasado a la historia que el primer astronauta que fue capaz de subir oficialmente al espacio fue Yuri Gagarin, de la antigua Unión Soviética. Pero hay una leyenda, es una leyenda que se cuenta dentro de justamente la NASA y que por eso algunos quieren dar visos de veracidad, aunque es imposible y también posiblemente remoto, es un entretenimiento que eso sea así, pero la verdad es que es una historia muy curiosa y divertida que cuenta que el primer astronauta de la historia no fue Yuri Gagarin, sino que fue nada más ni nada menos que un escritor chino del siglo XIV. ¿Y esto cómo es? Pues esto es muy interesante, porque China fue capaz de inventar la pólvora en el siglo IX. Y unos siglos más tarde fue evolucionando su conocimiento sobre esta alquimia para empezar a fabricar y generar fuegos artificiales. Los fuegos artificiales tenían básicamente 2 finalidades fundamentales. La primera y la más importante se utilizaban en campañas militares como soporte para poder iluminar y también para poder amedrentar al enemigo e igualmente utilizarlo para fabricar cohetes incendiarios con los que poder arrasar, destruir las zonas donde se lanzaban estos productos fabricados a base de pólvora. E igualmente también, eso, los fuegos artificiales tienen y tenían una misión ornamental muy buena y muy interesante que a todos nos fascina, a todos los seres humanos nos fascina ver por la noche esas gigantescas formaciones de luz y de color que vemos en el cielo. Bueno, pues cuenta la leyenda que tan fascinado estaba Wang Hu con el hecho de ver esos fuegos artificiales en el cielo que él creía, muchos creían, que eso podía llegar al espacio, allá donde habitan las estrellas. Así que este señor, que era un potentado y manejaba muy buen bolsillo, tuvo la brillante ocurrencia e idea de querer ser el primer hombre capaz de viajar a las estrellas. ¿Qué necesitaba para eso? Pues 2 cosas muy básicas: un lugar donde estar sentado y un montón de pólvora debajo de su trasero. Y eso es lo que cuenta la leyenda lo que hizo. Pidió a todos sus asistentes que reunieran el máximo de cohetes y de fuegos artificiales, los ataron a su silla,
los encendieron y ¿qué pasó a continuación? Pues lógicamente una gigantesca nube de humo negro que hizo que saliera volando por los aires y nunca más volviera. Bueno, los que analizan la historia pues hablan de que si esto tiene visos de ser realidad, lo más probable es que esta persona muriera quemada en el aire o muriera con la explosión de los fuegos artificiales que le acompañaron. Los más románticos y los que se dejan llevar pues por la belleza de la historia piensan que Wang Hu nos sigue viendo desde las estrellas y que ahí se ha quedado para ser el primer astronauta de la historia. Y hasta aquí las historias, queridos amigos, muchísimas más, espero que docenas o centenares, con muchos viajes e historias que ocurren aquí también a la vuelta de nuestra esquina, sin irnos a Estados Unidos o Rusia, están por venir en el canal. Ya lo sabes, suscríbete, acompáñanos en este viaje y recuerda que un cascarón de nuez es una embarcación frágil, incluso patética para las empresas que busca emprender. Pero mientras no lo frenan, el cascarón sigue navegando. Hasta pronto, amigos. Adiós.